¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar qué es realmente el derecho? Hoy vamos a hacer precisamente eso, un viaje filosófico para ir más allá de las reglas y los tribunales, y así entender su verdadera esencia. A ver, arranquemos con la pregunta del millón. ¿Qué es el derecho? Y no hablamos solo de las leyes que vemos todos los días, como las multas o los juicios. Vamos a explorar la idea que está detrás de todo eso. Para encontrar una respuesta, vamos a seguir una ruta muy clara. Empezaremos por algo tan básico como ¿por qué los seres humanos buscamos saber? Y terminaremos en el valor más importante del derecho, la justicia. Muy bien, entremos de lleno. Nuestro recorrido hacia el derecho, curiosamente, empieza con algo muy profundo del ser humano. Ese impulso, casi una necesidad, de conocer y entender. Resulta que, para muchos filósofos, buscamos el conocimiento no solo por simple curiosidad, lo hacemos porque en el fondo somos seres incompletos. Aprender, conocer, es parte del proceso de construirnos a nosotros mismos. Y bueno, frente a lo desconocido, básicamente se pueden tomar dos caminos. Por un lado está la actitud dogmática, la de creer que ya se sabe todo, que rechaza lo nuevo y al final nos limita. Por otro lado está la actitud del conocimiento, que es todo lo contrario. Admite que no sabe, busca activamente lo nuevo y por supuesto nos abre un mundo de posibilidades. Y esta cita de Ortega y Gasset es simplemente genial para ilustrarlo. Pensemos que la realidad, y también el derecho, es como un jeroglífico. Vemos algo en la superficie, ¿verdad? Pero su verdadero significado, su esencia, está detrás, oculta, esperando a que la descifremos. Ok, entonces, si el derecho es este rompecabezas, este jeroglífico, ¿cuáles son sus piezas? Bueno, para entenderlo, tenemos que analizar lo que los expertos llaman el fenómeno jurídico. Fenómeno jurídico suena un poco técnico, pero no es más que el objeto de estudio del derecho. Pensemos en cualquier cosa, desde un robo hasta la firma de un contrato o un matrimonio. No son cosas que encontramos en la naturaleza, son creaciones humanas, objetos culturales que nacen de nuestras acciones y nuestros valores. Y la palabra clave aquí es estructura, porque una estructura es mucho más que la simple suma de sus partes. El ejemplo del cuaderno es perfecto. Si lo desarmamos, tenemos solo papel y alambre. No sirve de nada. Solo cuando esas partes están unidas de la forma correcta, tenemos un cuaderno funcional. Con el derecho pasa exactamente lo mismo. Entonces, y esto es fundamental, cualquier evento jurídico siempre tiene tres elementos que no se pueden separar. Primero, una conducta humana compartida. Segundo, un valor que le damos a esa conducta, ya sea justo o injusto. Y tercero, una norma, una regla que le da el significado formal de legal o ilegal. Ahora, vamos a hacerle suma a ese primer componente, la acción humana. Porque es aquí, en nuestra capacidad de elegir, en nuestra libertad, donde realmente nace y se fundamenta todo el derecho. Hay una idea muy interesante que dice que el ser humano es una trialidad, o sea, que estamos compuestos de tres partes. Lo vital, que es nuestra biología. Lo cultural, todo el conocimiento que heredamos. Y lo espiritual, que es esa capacidad única que tenemos de valorar las cosas y de elegir nuestro propio camino. Y esto nos lleva a una definición de libertad que va más allá de hacer lo que uno quiera. La libertad, vista así, es tener ante nosotros un menú de posibilidades futuras, un menú limitado, claro, y la necesidad constante de tener que elegir. Y esa elección, por supuesto, nos hace responsables. Por eso, cada acción que le importa al derecho tiene, digamos, dos caras de la misma moneda. Por un lado está el componente interno, lo que pasa en nuestra mente, la decisión, la voluntad, y por otro, el componente externo, la manifestación física de esa voluntad en el mundo real. Ambas son inseparables. ¡Claro! Hablar de valores y elecciones nos lleva directamente a una de las grandes preguntas que todo el mundo se hace. ¿Cuál es la verdadera diferencia entre el derecho y la moral? ¿Lo legal es siempre lo correcto? Históricamente, el debate sobre los valores se ha movido entre dos grandes polos. Los subjetivistas, que dicen que algo tiene valor simplemente porque nosotros lo deseamos, y los objetivistas, que creen lo contrario, que deseamos las cosas porque ya tienen un valor en sí mismas, un valor que nosotros descubrimos, como la justicia.
Pero ojo, esta distinción entre derecho y moral no apareció de un día para otro. Fue un proceso histórico larguísimo. En la antigua Roma ya se separaba el derecho humano del divino. Luego el cristianismo separó lo del César y lo de Dios. La Ilustración fue clave para proteger la conciencia individual del poder del Estado. Y ya en la era moderna se define la moral como algo interno y el derecho como algo que regula las relaciones entre personas. Muy bien, llegamos al momento de atar todos los cabos. Hemos hablado de conductas, de normas, de valores, y todo esto, al final del día, apunta hacia una idea suprema, una especie de estrella central, la justicia. Pero la justicia no es algo simple, no es un valor solitario. El pensador argentino Carlos Cosio propuso una idea fascinante, que la justicia es en realidad un plexo, una constelación de muchísimos valores que están todos interconectados y que funcionan juntos. Y esta tabla nos ayuda a visualizarlo de maravilla. Fíjense, Cosio dice que dependiendo de con quién interactuamos, entran en juego distintos valores. Cuando convivimos como mundo, o sea, con extraños, buscamos la seguridad, que se complementa con el orden. Cuando interactuamos como persona, con gente que conocemos, buscamos la paz, que se relaciona con el poder. Y cuando actuamos como sociedad, en grupo, aparece la solidaridad, que necesita de la cooperación. Y aquí está el corazón de su idea. Para Cosio, la justicia no se trata de repartir cosas. La verdadera justicia consiste en algo mucho más profundo, en crear igualaciones de libertad, es decir, en generar puntos de partida equitativos para que cada persona tenga la libertad real de construir su propia vida. Esto nos deja con una reflexión final. Si la justicia es este equilibrio tan delicado entre el orden, la paz, la solidaridad y tantos otros valores, entonces mantenerla es un esfuerzo constante de todos los días. Y la pregunta, claro, queda en el aire. ¿Qué tan bien equilibrada está nuestra balanza hoy?